Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de discusión política de Valparaíso, Mate al Rey. En esta oportunidad estamos con una formación titular y nos acompaña con un fondo histórico sorprendente, el gran economista y actual candidato a la gloriosa municipalidad de Papú, Marcel Clos. ¿Cómo estás, Marcel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches ya a esta altura. Buenas noches, exactamente. ¿Todo bien, a pesar de ese fondo? Sí, ¿Sí? sí, un fondo histórico. Un fondo histórico, exactamente. Y además nos acompaña un maestro, un profesor, un ajedrecista, un ruletero, un hombre del Everton, viñamarino, Eval Meyer. ¿Cómo estás, Eval? Saludos a la audiencia, saludos también a los miembros del equipo, entonces, para hoy salir a golear. ¿Ah? Bienvenidos. Muy bien. Claro. Y desde el otro extremo del país, desde el barrio alto de Santiago, en los controles, como corresponde, el inestimable e inextinguible Sergio Risenberg. ¿Cómo estás, Sergio? Todo listo y dispuesto para entregar un nuevo programa de alta calidad para la teleaudiencia. No me esperaba menos de usted. La semana que termina ha sido un capítulo más de esta tragedia política en que se ha traducido el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Entre el día miércoles y jueves hubo, no sé si ruido de sables, pero hubo unas nociones y rumores trascendidos que circularon profusamente a través de los medios, en el sentido de que un sector de la derecha le estaría pidiendo la renuncia a Piñera, y de hecho hubo algunos signos distintivos. La Armada se retiró de la Rada de Valparaíso. Fue una semana en que notoriamente las Fuerzas Armadas y Carabineros se retiraron del control que venían ejerciendo respecto a la pandemia, y nos encontramos por lo mismo viviendo un momento que probablemente es cúlmine respecto de la evolución de la crisis que ha tenido al gobierno desde iniciado el proceso de la pandemia. Estamos hablando de la horrorosa, de la ominosa oposición que ofreció Piñera y que sigue ofreciendo al tercer retiro de los fondos previsionales, una ayuda que los trabajadores ya tienen en sus bolsillos, que sus mesas necesitan, y que mediante este requerimiento de inconstitucionalidad para esta verdadera tercera sala del Parlamento chileno, que es el Tribunal Constitucional, generó una crisis de una magnitud realmente desconocida en nuestra historia institucional reciente. El cuadro en que estos hechos se presentaron va a ser el tema de el análisis de la primera parte de este programa. Eval, Marcel, ¿quién quiere partir disparando? Marcel. No, Eval, parte usted. Eval, sí, aquí siempre hay una generosidad impresionante. Eval, por favor. Pase usted o paso yo, pase usted o paso yo. ¿Ah? Claro. Ah, sí, una cosa así. Bueno. Como la leyenda del dispara usted, disparo yo. Exacto. Claro. Sí. Con tal de que no salga el chacal de la trompeta, estamos bien, po. Ya. Bueno, respecto al tema que toca Gustavo, la introducción, es verdad, esta situación se está poniendo cada vez peor, agravada por la pandemia y además la crisis económica. Recordemos que estamos hablando de un 30% de cesantía reconocido, digamos, por las cifras oficiales. Probablemente podemos llegar al 40 o 50, ahí creo que Marcel tiene más que decir. Y es, digamos, absolutamente, uno sale a la calle y se encuentra con gente que no tiene que comer, se encuentra con que justamente la gente incluso se está volviendo transhumante porque no puede pagar el alquiler, está siendo desalojada. Hay una serie de elementos, digamos, que están digamos, dándose vuelta, y por lo tanto entonces el piso político no existe. ¿Ah? La derecha está arruinada, y aquí hay que hacer un punto, porque resulta que la jugada de Piñera, este jugador, digamos, de tiro corto, que ve líneas cortas, la jugada de Piñera hoy es ganar tiempo. ¿Mm?
hay que recordar que a esa jugada de los mineros de los 33 le valió a él un gobierno. Le valió una popularidad, digamos, que lo catapultó a la segunda etapa que estamos viendo ahora. Por lo tanto, espera algún tipo de milagro, pero entre la espera y lo que está pasando, él tensa la cuerda. Es un jugador, es un surfista, digamos, que está acostumbrado a esto. Haciendo la analogía del fútbol, es decir, haciendo la analogía del fútbol, el equipo, digamos, del cual nosotros somos parte contra la dictadura, está avisando, digamos, que Piñera en la práctica se está llevando goles en contra, la pelota pegada en el palo, el arquero está como pulpo atajando, y resulta que el equipo, digamos, va avanzando hacia la victoria, y en este caso Piñera, digamos, en algún minuto, como dijo Gustavo, están avisando de que es probable que lo saquen. Eso es porque simplemente ni siquiera a su sector le sirve. Pensemos que las elecciones las está postergando. ¿Tenemos seguridad de que en mayo van a ser las elecciones? No. Las elecciones, la derecha sabe que las va a perder. Por lo tanto, ¿qué hace? ¿Qué hace este gobierno? Trata de ganar tiempo. Se suponía que dentro de los objetivos del gobierno de derecha era heredar esto a un representante, a un candidato de derecha, lo cual no ocurre. Entonces yo creo que aquí hay una serie de elementos. Marcel. Bueno, mira, yo tengo muchos antecedentes respecto a la crisis interna que tiene la derecha, ¿no? Pero efectivamente hay algunos indicadores que prueban que ellos no evalúan muy bien la situación política, se le está poniendo cada vez más compleja, la protesta social se está reactivando, hoy día algunos sectores de la carretera están siendo nuevamente tomados y aparecen barricadas. Entonces, bueno, es esperable esta situación porque, como yo ya lo he planteado, y no sé si lo planteé por este canal, pero hoy día la situación económica es bastante complicada bueno, la situación económica para los trabajadores y trabajadoras, porque para los señores multimillonarios la situación económica nunca ha sido mejor que esta. Hay algunos grupos como Luxi que duplicaron su patrimonio, como el inestimable Ponce Lerú, que financia a todos los partidos políticos, yerno de Pinochet, el hombre la sabido hacer históricamente, ha sabido posicionarse en la política. Él no solo la duplicó, sino que la duplicó y además le agregó un 50% adicional. Y en promedio, las 8 principales familias crecieron en un 73% su patrimonio en un año de pandemia. Mientras tanto, la ocupación cayó en un 20%. El año 83, cuando la crisis económica de esa época explicaba la explosión social que termina con la dictadura, digamos, con el régimen militar de la dictadura empresarial, para después pasar al régimen civil de la dictadura empresarial. Bueno, apenas había caído un 10%. Hoy día estamos hablando de un 35% de trabajadores y trabajadoras, particularmente trabajadores, que no tienen trabajo. Y en Chile eso no es un dato menor, porque muchos trabajos son de calle, son de ferias, son de ir a buscar todos los días con un carrito, con una actividad externa al hogar, digamos, que no es un empleo permanente, un empleo con contrato, sino que son empleos precarios. Esos empleos precarios se consiguen en las calles, ¿no? El 35% estamos hablando de personas que no tienen ingresos. Además, la forma en que ha enfrentado el gobierno la situación social con estos bonos de clase media que son de verdad vergonzosos, no tienen gran cobertura, es extremadamente poco, llegar a alcanzar eso es una tremenda pelea, digamos, y no alcanza, obviamente eso no es suficiente, no es ni en medida menor algo que permita paliar la crisis social que hoy día está contenida,
por la pandemia y por las medidas de contención de la pandemia, que son las cuarentenas obligadas. Entonces, obviamente, la situación no debe ser feliz y probablemente se agudice el conflicto social y se exprese finalmente en las calles. Ahora, la respuesta de Piñera va a ser siempre esta, y yo creo que la derecha sí tiene un problema ahí, en el sentido en que hoy día Piñera es el problema para él, ya no es una solución. Es lo que ocurrió con la dictadura militar, con el régimen militar de la dictadura empresarial, que finalmente bajaron a Pinochet, pero entre bambalinas llegaron a un acuerdo con la Concertación para mantener las instituciones económicas de Pinochet, ¿no? de la dictadura. Entonces, yo creo que hoy día están buscando eso, que ese es lo que se está cocinando, eso es lo que se está buscando, encontrar la figura y el mecanismo para continuar con la dictadura civil empresarial, evitando obviamente la explosión social que está ahí a las puertas de la pandemia. Y quiero cerrar diciendo que nosotros, digamos, aquellos que queremos cambios profundos, radicales y revolucionarios, tenemos que intentar también participar en este proceso para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido siempre. La administración y manipulación de los conflictos en pro de que continúe las instituciones de Pinochet y de Jaime Guzmán. Sí, yo diría, Marcel, o sea, yo haría una sola que tiene que ver con el objetivo final que tiene Piñera al actuar en este escenario. Lo planteaba Eval también, ¿no? Cuando se refiere a este jugador de jugada corta, ¿no? De hecho, en muchas de las intervenciones de los políticos de derecha, y creo que Coloma, con su habitual elocuencia, se refería al contraste entre el cortoplacismo y una palabra que inaugura el senador Coloma, el largoplacismo, ¿no? Es una categoría bastante interesante, ¿no? ¿Sabes cuál es el punto acá presente? Es que en realidad Piñera ha sido traicionado por sus prácticas. Él es un hombre que viene del terreno de los negocios y que está acostumbrado a hacer apuestas en contra del mercado, ¿no? Y de alguna forma, yo creo que acá Piñera apostó en contra del mercado para vender más cara su posición. Esto es algo que habitualmente hacen los inversionistas, ¿no? Es tan simple como que hay una empresa interesada en comprar un paño completo y empieza a negociar con cada uno de los vendedores, y el tipo que se pone más duro y que es el que no quiere vender, finalmente puede eventualmente mejorar su precio. Eso funciona en una lógica de negocio y puede funcionar también en un escenario político, pero a condición de que las instituciones tengan una cierta previsibilidad. Y lo que ocurrió acá es que se tensionó más allá de lo posible, digamos, el funcionamiento del régimen, y se puso efectivamente en una situación de quiebre institucional. Y solamente va a ser resuelto en el momento que estamos haciendo este programa. Ridículamente el gobierno finalmente se abrió a hacer nuevamente un proyecto de un tercer retiro patrocinado por el gobierno. Esto no solamente es una derrota indigna para Piñera, sino que también es una manifestación concreta, porque esto es una comedia, una tragedia que comienza a ser comedia nuevamente, que solamente va a poder concluir en la medida que cuente con el apoyo de la oposición. Vale decir, la oposición puede finalmente sacar de la jaula de los leones a Piñera, sacarlo de la basura donde está, ponerlo de nuevo en la moneda y que siga siendo presidente, y vamos a hacer todos como que esto es una iniciativa del gobierno. Un medio escandaloso, Gamba, decía que el presidente es un esquizofrénico, y creo que también el alcalde de la isla de Pascua calificaba al presidente como esta conducta que ha tenido, esta bipolaridad, la atribuía también a un cuadro esquizofrénico. No sé qué dice Risenberg al respecto. Así es, en mis visitas a las alturas del poder de este país, he podido darme cuenta del nivel de esquizofrenia que presenta Piñera. Es un ejemplo, un reflejo del nivel de esquizofrenia que presenta todo el cuadro de los poderes fácticos.
Uno ve las declaraciones de la SNA, de la CPC. En realidad hay gente que vive con una desconexión total con lo que está ocurriendo en la población. Yo creo que ellos, y eso es lo grave, hay un sector del poder que todavía cree que la represión va a ser la que lo saque del embrollo, y apuestan por no entregar el modelo. Entregar hoy en día el tercer retiro es también entregar la AFP, es de financiar totalmente el sistema. Y son capaces de ir incluso en contra de la clase media, que es más bien el sector del cual ellos tratan constantemente de ganar para ganar las elecciones, con el fin de seguir defendiendo el último bastión y probablemente el bastión central del modelo chileno. Yo creo que aquí hubo un error como se han venido ocurriendo durante todo el gobierno de Piñera. Yo creo que se equivocó tremendamente y va a ser muy difícil que las fuerzas del bien encuentren a un enemigo tan malo, tan penca, tan ridículo como el señor Piñera. Así que si no lo hacemos ahora, lo vamos a echar de menos. Bueno, es después de de este esperanzador análisis de Sergio, yo quisiera hacer una puntualización. Nosotros tuvimos durante esta semana con una posibilidad, ¿no?, de una salida por arriba a esta crisis, que significaba que de alguna manera el poder, el régimen, toma a Piñera, eventualmente lo saca o lo pone contra la pared, y en estos momentos ellos están tratando de resolver esta situación. Pero yo creo, y un poco para ir tratando la otra dimensión que tiene esta situación, es que hubo una respuesta no inédita, porque ya los trabajadores y el pueblo han dado respuestas, han venido dando sostenidas respuestas en las calles, pero hubo una respuesta de movilización muy significativa. Una respuesta muy significativa que comenzó con la declaración que hizo la Unión Portuaria, quien anunció movilizaciones. La Federación de Trabajadores del Cobre hizo lo mismo, el Colegio de Profesores, la ANEF, la CUT salió de su sarcófago para hacer también una convocatoria a la movilización, amparándose en aquello que ya estaba fijado, que es esta llamada huelga sanitaria, este pastiche de huelga general que eventualmente ellos están convocando. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Es de que hubo una respuesta hasta en todos los sectores de organizaciones populares y de trabajadores, una respuesta que se tradujo como una convocatoria a la movilización. Y creo que la movilización que está planteada para el próximo viernes, para el próximo 30 de... El 30, viernes. El viernes 30 de abril, bien digo, en la víspera del 1 de mayo, el Día del Trabajador, va a ser una prueba muy importante para medir la otra cara de esta crisis, que es la respuesta a la que apuntaba Marcel precisamente, que es la respuesta que se debe dar desde las bases, que es la respuesta que se debe dar de los trabajadores desde una perspectiva revolucionaria. Vale decir, esta crisis puede ser resuelta por los patrones, es cierto. Esto es lo que estamos viendo en esta opereta que han montado a través de los medios de comunicación. Pero hay un proceso que va por abajo, que ha significado barricadas todas las noches. En este mismo momento yo estoy escuchando cacerolejos acá en Valparaíso. Nuevamente, las movilizaciones han sido sostenidas. Marcel hablaba de cortes de carreteras, nuevamente en zonas rurales, en la región de Valparaíso, y los medios cuentan, digamos, narran cómo en todo el país se ha transformado nuevamente en un escenario de la lucha popular. Marcel, ¿cómo ves este tema? Bueno, mira, yo entiendo eso de Piñera, ¿no? Pero la derecha siempre ha sido muy fría con la política. O sea, yo creo que Pinochet tenía más poder que Piñera en su época, igual lo bajaron, ¿no? Le dieron una posición de senador vitalicio, pero la derecha empresarial, estoy hablando de los dueños del país, digamos, de los señores de la guerra, ¿no? De los crueles y despiadados empresarios que están detrás de las decisiones políticas. Ellos no se van a hacer problemas si Piñera constituye un problema, y de hecho hoy día Piñera es un problema, porque de alguna manera las redes sociales,
los líderes de opinión han contribuido a centrar en él el problema. Él es como el emblema, la figura, la representación ideológica del el conflicto social, económico y político que quería tener. Por lo tanto, su caída le haría muy bien al modelo, le haría muy bien a la continuidad de las instituciones de Guzmán y de Pinochet. Entonces, yo creo que, digamos, la resistencia que él pueda tener no es relevante a la hora de evaluar la salida del conflicto, ¿no? Yo creo que la derecha, digamos, cuando ellos tengan claro cómo salir, pero hoy día no tienen claro, no saben con quién conversar, no saben qué sectores de la oposición versallesca que tenemos en Valparaíso van a estar dispuestos a una salida, porque al Frente Amplio le costó carísimo el acuerdo por la paz, porque al Partido Socialista y a las tradicionales partidos de izquierda también. Entonces, yo creo que hoy día no tienen clara la solución, están buscándola. Y mientras no la tengan, van a dejar a Piñera ahí, porque igual es un riesgo sacar a Piñera, porque esto puede ser puede generar un efecto de reactivación, de ensañamiento, por decirlo así, de la sociedad civil, del pueblo, ¿no? Para exigir más y continuar con un proceso de desestabilización del régimen. Es más delicado ahora que en la época de Pinochet, porque en la época de Pinochet la clase política tenía un prestigio que hoy día no la tiene. Entonces, tampoco es fácil encontrar una plataforma política para resolver y administrar la crisis. Ahora, esto del tercer retiro, una vez más prueba, y también a mi juicio, también prueba la incapacidad política que hay por parte de la oposición. Y cuando hablo de la oposición, hablo de toda la oposición, la parlamentaria versallesca y la extraparlamentaria, para exigir una forma de enfrentar la crisis social que no sea con fondos de los trabajadores. Una vez más acá el 10%. Ya se hizo el primer retiro, el segundo retiro, vamos para el tercer retiro, ya se agotó el fondo de cesantía y el impuesto a los multimillonarios, que más encima es apenas un 2,5%, es que eso es impresentable. Los trabajadores ya han puesto el 30% de sus fondos de pensiones y les quieren cobrar, y ha sido todo un escándalo y una reacción casi virulenta de parte de economistas de derecha, de parlamentarios de derecha y también de centro derecha, en relación a que esto podría significar que los capitales se vayan, que los grandes empresarios se asusten y abandonen el país y dejen de invertir. Bueno, yo la verdad, las cifras dan cuenta de que la salida de los señores empresarios de este país sería más positiva que beneficiosa. En realidad pagan muy poco impuestos, no dan grandes empleos y tampoco se hacen cargo de los impactos ambientales tremendamente negativos que generan. Entonces son más bien una mochila pesada que no... Esa amenaza por lo menos a mí no me hace sentido, pero a la población sí le hace sentido. Entonces, lo que yo veo es esta incapacidad que tiene incluso los sectores que han protestado en las calles, de llevar y de poner en jaque al poder político para que éste logre enfrentar la crisis social a partir de políticas que se apliquen en contra de los intereses de la clase empresarial. Todas las soluciones van por la vía de platas que son de los trabajadores. Y a mí eso de verdad a mí me preocupa. Yo no es que yo esté en contra de que se saque el 10%, pero yo digo que hay que tener cuidado porque los recursos no son infinitos. Y si alguna vez cae el régimen, que yo espero que así ocurra, y llegue un gobierno que se preocupe por la cuestión social, va a tener que financiar el incremento de la salud pública, la educación pública,
las pensiones por lo menos hay que multiplicarlas por 3. ¿Y de dónde vamos a sacar los recursos, los fondos? ¿De dónde van a salir? Sí. No es poca plata, ¿no? Sí. Y tampoco, imagínate una agenda social de un gobierno progresista, ¿cómo la financias? ¿Cómo la financias? No es tan fácil, los recursos no son infinitos. Entonces, eso a mí, ¿por qué me preocupa? Me preocupa primero porque no van a alcanzar los recursos para resolver los graves problemas que tiene este país, y segundo, porque va a generar un descontento con cualquier proyecto de refundación o un proyecto de cambio, y es un germen para que una vez más vuelva la derecha con sus políticas de eficiencia, de cambio, etcétera. Entonces, a mí me preocupa esto de continuar con el tema de los 10%. Creo que la oposición versallesca que tenemos en Valparaíso está abusando de esto, porque lo han logrado instalar como una gran reivindicación política, que no lo es, a mi juicio. No afecta fundamentalmente la AFP. Han ganado igual plata el año pasado, las utilidades de la AFP no fueron poca cosa. Y yo creo que efectivamente alguna merma le hacen, pero no ponen en entredicho el modelo de acumulación, ni ponen en entredicho. Imagínate, hubo 2 retiros del 10% el año 2020 y los multimillonarios incrementaron el 73% su capital, su patrimonio. Entonces, al parecer esto del 10% no le hace gran daño a la clase empresarial. Igual. Sí, escuchaba atentamente a Marcel y encuentro bastante lógica al tema del retiro del 10%, aunque yo tengo algunos matices respecto al poderío que tiene la derecha. Yo diría que la derecha va de bajada. Una de las hipótesis que podríamos barajar es que efectivamente Piñera va a salir después de las elecciones, porque bajo esa lógica de que no le sirve, digamos, al sector empresarial en la práctica, ya no le está sirviendo, pero todavía tiene la esperanza, el sector empresarial, digamos, la derecha económica, tiene la esperanza de que pueda hacer algo en las elecciones. Yo creo que digamos, una derrota electoral fuerte de Piñera, creo que lo dejaría simplemente al borde de la eliminación, en este caso. Es decir, Piñera simplemente tendría que dar un paso al costado porque ya a la derecha simplemente le da lo mismo. Y es más, podría eventualmente en las presidenciales tomar esta cuerda, digamos, de limpieza, de hacer de una suerte de limpieza política con Piñera, para ocuparlo o entregarlo ante un futuro gobierno. Ahí concuerdo con Marcel de que efectivamente la derecha tiene que buscar algún caballito de batalla, tiene que buscar alguna excusa para lograr algún tipo de reditúo electoral. De lo contrario, va directo a la derrota. Por cierto que esto lo estamos viendo con los vecinos. Ya lo vimos con Perú, lo hemos visto, vimos en Bolivia, digamos, la recuperación de Evo Morales. Por lo tanto, Chile no es un elemento, digamos, que esté ajeno a este contexto. Por lo tanto, yo creo que efectivamente Piñera depende, en este caso, pende de un hilo para efectivamente avanzar. Lo que sí también concuerdo de que las movilizaciones sociales están increciendo. Pensemos que estamos en pandemia y así todo, hay elementos que están saliendo a la calle. Por otro lado, los militares, tengo un ojo puesto en los militares, ¿qué están haciendo con ese retiro que dice Gustavo preocupante? No recuerdo si fue miércoles o jueves en la noche, que incluso se anunció por Twitter. Ese retiro preocupante uno ya no sabe para qué es. Uno ya no sabe, porque no sabe si es para sacar a Piñera o para reprimir a la gente. Hay un detalle ahí. Ese día que los portuarios anuncian su digamos, ida al paro nacional, ese día que anuncian, los militares y los carabineros no estaban en la calle. La gente salió espontáneamente a protestar, barricada en todo Santiago, incluso hay un mapa por ahí, y los carabineros y los militares no aparecían por ninguna parte. Entonces la pregunta es, ¿se retiraron por qué? ¿Se cansaron ya? Ese es el tema. Oye, aquí hay que ser realistas, si estamos en Chile. En Chile somos bien ordenaditos hasta para los golpes de Estado. Recordemos por ahí que hay una sonada golpista
que antes de Allende, el famoso tanquetazo, donde con un Coronel tanque Super. paró, claro, el Coronel Super, que incluso le para un semáforo, po. Entonces, para con el tanque antes de ir a La Moneda, para en el semáforo, le echa benzina. Claro, es una anécdota que recorrió Un el mundo ejemplo de completo. civismo, eso. Claro, no diría que de civismo, diría que de orden. Hay una cuestión de orden. Yo creo que los militares lo van a echar, pero van a hacer su protocolo ordenado. Entonces, yo creo que ahí también hay un tema, hay que mirar varios actores. Eso Yo, debería ¿Sabes lo decirlo, que ¿no? yo, de lo que tú dices, me recuerda una frase de Hannibal Lecter en Hannibal 2, que para mí es una de las grandes joyas del cine contemporáneo. Y en estas grabaciones, aparecen las grabaciones que tiene con Hannibal con la detective, Clarice, y le dice que cuando un depredador concurre al llamado de auxilio de una presa, uno puede tener certeza de que va a llegar. Lo que es claro es que el depredador no llega a ayudar ni a contener la situación. Creo que acá estamos en una situación parecida. El ejército y las Fuerzas Armadas y las fuerzas de un eventual golpe no van a ocurrir necesariamente en apoyo a Piñera, sino que muy probablemente pueden tenerlo a él también como su presa, y en tanto cualquier acción de golpe siempre va a tener como finalidad última reprimir al movimiento de masas y restablecer de alguna manera el dominio capitalista sobre el conjunto del proceso social. Quiero hacer una observación que me parece súper interesante a partir de lo que decía Marcel. Él se refería y utilizaba la expresión progresista. Y yo creo que estamos hablando de lo mismo. Yo utilizaría más bien un gobierno revolucionario, un gobierno de trabajadores. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Se habla mucho del daño enorme que podría ocasionar cualquier medida, cambio tributario, este impuesto a los súper ricos, cualquier tipo de medida democrática, siempre significa que los ricos se asustan, ¿no? Pinochet también tenía habitualmente utilizado esto de que no hay que asustar a los ricos. Lo recuerdo cuando hizo ese discurso en que cada uno iba a tener una citroneta, un auto, y finalmente terminó siendo una bicicleta. Marcel puede que se acuerde un poco, ya que era un poco mayor en esa época, pero creo que algo así era lo que decía Pinochet. ¿Qué es lo que quiero Compró su señalar? primera bicicleta en esa ocasión. Claro, parece que era una bicicleta. De hecho, hay una imagen de Pinochet levantando una bicicleta. ¿Qué es lo que quiero señalar con esto? Indudablemente, yo creo que acá, cuando está en juego el poder, nosotros no podemos esperar que la mano de los demócratas, que de la mano de los frente amplistas, que de la mano de la gente del Acuerdo por la Paz venga algún tipo de solución. Porque esos depredadores van a venir precisamente a aplastar el movimiento, van a venir a resolver las crisis en términos capitalistas. Y en ese sentido es muy importante el problema político que tienen en este momento los trabajadores. Los trabajadores tienen una respuesta disgregada, una respuesta que uno podría decir difusa, que fue tardía, que tiene un montón de cosas, ¿no? de muchas limitaciones, pero dieron una respuesta, salieron en medio de la miseria, en medio de la pandemia, con más de 30.000 muertos, salieron de nuevo a la calle, una vez más. Esto realmente es heroico. Y sin embargo, esta enorme disposición de lucha de los trabajadores no tiene un correlato desde el punto de vista político, porque precisamente lo que apuntaba Marcel, un gobierno de esta naturaleza, un gobierno de trabajadores tiene que hacerse cargo de los grandes problemas nacionales, y esto significa, por ejemplo, de que es cierto, se tienen que ir los grandes empresarios, se van a tener que ir porque los vamos a expropiar, porque los grandes medios de producción tienen que ser expropiados, porque nunca los empresarios han dado trabajo, lo que ellos hacen es explotar. No se entiende, no tiene ningún sentido esta idea que se diga, no, es que se van a ir los inversionistas. Si los inversionistas no producen nada, todo lo produce la clase trabajadora, y esto quedó en evidencia cuando comenzó la pandemia. Precisamente el gran reclamo del capital era que la gente siguiera trabajando, porque precisamente la paralización del aparato productivo, el hecho de que deje de haber trabajo, es precisamente lo que es un fierro puesto en la rueda de producción capitalista. Y la economía del país tiene que moverse necesariamente sobre unas bases de socialización de estos medios de producción, y ahí nosotros encontraremos la respuesta, no solo en la nacionalización de los recursos naturales, del agua, del litio, del cobre, sino que en general de todo el aparato productivo. Esta situación de crisis que es inédita requiere también respuestas inéditas. Acá no hay ajuste tributario posible, lo dicen todos. Inclusive este 2,5% del impuesto a los súper ricos va a generar, creo que en el mejor de los casos, unos 5.000 millones de dólares, lo que es nada. Pensemos que en los retiros que se han hecho ya van 30.000.
y no han provocado un impacto realmente renovador en la economía. Entonces, esto tampoco va a generar un cambio en ese sentido. Yo planteo esto un poco, vamos cerrando, aparece un signo elocuente de que me extendí demasiado, y dejo la palabra abierta, Marcel, Sergio, Eval, para ir cerrando un poco sobre cuáles serían las tareas inmediatas de aquí al 30 a esta huelga que está convocada. Bueno, yo creo que los poderes fácticos pueden decidir remover a Piñera, pero lo van a hacer en el momento en que exista una real amenaza de que el gobierno de Piñera vaya a ser derrocado por las fuerzas de la gente, de los trabajadores, de los pobladores. Y lamentablemente hasta el momento eso no está cerca siquiera de ser logrado. Por lo tanto, Piñera está manejándose en ese espacio y está de alguna forma chantajeando al resto y tratando de mantener el pilar ese, profundizando un poco más la crisis, pero sabiendo que no va a haber, hasta el momento no hay nadie que sea capaz de darle el empujón definitivo. Colegas. Bueno, yo también comparto esa apreciación de don Sergio Risenberg. Creo que hoy día el conjunto de la oposición, tanto versallesca como extra parlamentaria, no hay una fuerza política que hoy día sea capaz de poner en entredicho o cuestionar o dificultar la continuidad de Piñera. Yo creo que esa es como la tarea más urgente hoy día, ¿no? Avanzar, buscar los caminos para levantar una referencia política, una fuerza capaz de representar, porque eso es lo que hoy día no tenemos. Y eso es lo angustiante, lo deprimente, lo desmoralizante de esta situación, ¿no? O sea, no tenemos hoy día una fuerza política, un frente político que represente, que logre poner en el debate público las dificultades, la crisis económica, la crisis social, las aspiraciones de transformación revolucionaria que se necesitan en Chile. No existe. Y ese es el gran desafío, es la gran tarea que está pendiente. Y una de las cosas, para nosotros por lo menos, que debería estar pendiente, es tratar de entender por qué eso ocurre así. Y no es porque no nos lleven a la tele, no es porque no nos entrevisten, porque yo les digo una cosa, la prensa funciona así. Si llega a levantarse ese movimiento, si llega a construirse, y llega a tener esa capacidad de convocatoria y de articulación entre la posición política que este grupo plantee a nivel público, digamos, y si hay una conexión con el descontento social, entonces los medios van a llegar, no les quepa duda que los medios van a llegar, pero como no está todavía, no van a llegar, ¿no? Y van a seguir con su política de llevar a la televisión a Marco Enrique Ominami, ¿cómo se llama Moreira, a Boric, y a los nobles del Palacio de Versalles. Van a estar siempre ahí en el baile de máscaras, que son los matinales, los programas de televisión. Esa es la tarea. ¿Por qué? Y nosotros deberíamos tratar de entender por qué eso no existe, por qué no se ha podido construir ese referente. ¿Cuál es el escollo que tenemos para poder lograr esa construcción política? Porque yo creo que nunca en la historia de este país ha sido tan difícil como hoy día, levantar un referente popular, un referente que interprete las aspiraciones y los anhelos de los sectores, de los trabajadores y trabajadoras. Iván, un poco también para ir cerrando.
alguna, Sí, alguna idea sobre esto. yo concuerdo con Marcela en el sentido de que efectivamente hay que crear un referente, y ya que los referentes se perdieron del 2011 hasta el 2019, digamos, supuestamente el Frente Amplio era el referente que iba a hacer el recambio y simplemente pasó de impugnador a reformista, digamos. Y yo creo que ha pasado un año cargado históricamente, como dice Marcel, un año cargado donde la gente simplemente despertó, y un año que puede equivaler históricamente a 10 de un proceso. Esto se hizo en 1 o 2 años y eso cuesta levantar, digamos, una alternativa real, pero creo que, creo que hay por ahí ya organizaciones, digamos, o referentes que están comenzando a levantar una tercera alternativa, digamos. No es que no hay mucho territorio en esto, ¿no? Ahí yo tengo un punto respecto a la territorialidad justamente de estas barricadas, de estas calles, las organizaciones sociales, digamos, sin mucho aspaviento, sin ser vistos, invisibilizados, y creo que eso es justamente lo que la derecha teme. Ahí está justamente el punto del por qué Piñera no sale, y es porque simplemente la derecha no ve esto, no llega ahí, porque no tiene calle, entonces no sabe lo que hay ahí. ¿Ah? Si uno se mete en el rival, se mete en la cabeza de la derecha no ve lo que hay en la calle, y al no ver, no ve solución. Tiene miedo, la derecha conservadora. Lo que tiene miedo a sacar a Piñera no es que le da problema de tomarlo y meterlo en un avión. El problema es qué pasa. ¿Abren una caja de Pandora? Claro, ¿qué va a pasar acá? Ese es el gran problema. Va a seguir, porque seamos realistas. A mí me parece que, y ahí concuerdo con Marcel en el sentido de que el gobierno que venga ahora va a tener tantos problemas como los que tiene Piñera. Esto no va a parar. No va a parar. Ese es el punto. No va a parar. Bueno, Van a ser más grandes, compañeros. Van a ser más grandes los problemas. Claro, claro. El problema es que si cae Piñera, el próximo gobierno además va a subir con una pistola en la cabeza y la gente va a tener como ejemplo y como lección de que a través de un movimiento unificado son capaces de derrocar a un gobierno. Y es por eso que no quieren dar ese... Y no, yo creo que no lo van a dar. Solo lo van a dar en la medida que se arme una huelga general. Y estamos bastante lejanos de eso. Yo creo que hay un aprendizaje en todo caso en este proceso. La gente ha aprendido cómo se obtiene el 10%. No, creo que no hay que mirar en menos lo que hay detrás. Es cierto que como política previsional el retirar el 10% no sirve en absoluto, pero tenemos que ver no solamente el árbol, hay que ver el bosque completo. Y en el bosque completo lo que hay acá es un hundimiento político de las instituciones del régimen, más que económicas. En realidad solamente es un 30%, pero es un hundimiento político. Y eso creo que marca una perspectiva que puede, y creo que es alguna forma lo que hace que nosotros estemos discutiendo acá, ¿no? Esto es algo que está vivo, esto es algo que tiene una convocatoria concreta para el próximo viernes. Es importante que nosotros tensionemos todas nuestras fuerzas para hacer que dicha manifestación sea una poderosa expresión del sujeto político, del trabajador, de la clase de los explotados, del pueblo, que se exprese políticamente en esta crisis, porque esa es la única manera de expresar la voz. Yo creo que estamos viviendo un momento sumamente importante. Probablemente nosotros vamos a estar, y eventualmente nosotros vamos a tener la necesidad de hacer a lo mejor un programa durante la semana. Tenemos que ver la posibilidad de que el próximo programa a lo mejor lo podamos hacer el mismo día viernes, para ir teniendo una respuesta y poder estar dando una respuesta de una manera más inmediata a los hechos como se nos están presentando. Alguna iniciativa tenemos y vamos a sorprender a nuestros auditores. Hay una idea de poder hacer la transmisión de otra manera. No voy a anticipar nada, ya nos estamos despidiendo, estamos cerrando este programa este es el 9º programa, Mate el Rey. Creo que ha sido una conversación apretada, han quedado 500.000 temas fuera, pero como de una manera enfática lo ha marcado Marcel, con ese fondo con la moneda en llamas el 11 de septiembre del 73, es una imagen además nocturna que me da la impresión
de que podría ser la noche del 11 de septiembre. Es una imagen no solo política, que se tiene un gran valor metafórico, porque es la moneda en llamas, esa noche que se extendió por más de 17 años en nuestro país. Entonces, tener esa imagen detrás es de alguna forma el utilizar todo lo que ha sido la experiencia política nuestra propia iconografía, para poder tirarla en estos momentos a la parrilla, ¿no? Todo ese tipo de cosas son precisamente el combustible de la lucha popular. Esto no es una lucha que vamos a dar solamente con ideas, es una lucha que también se da con el corazón, y por cierto, la vamos a tener que dar en la calle, y no saldremos a dar esa pelea desarmados. Quedamos hasta acá, compañeros, y sin más, me despido y será hasta el próximo viernes o sábado. Ahí vamos a ver cómo vamos a salir. Chao. Saludos. Chao. Chao, chao. Adiós, amigos.